Con respecto al repaso que estábamos haciendo, lo que vamos a seguir es con trifásicos desbalanceados. Ya vimos lo que era complejos, cómo funcionan los fasores, cómo se relacionan con respecto a las cargas y después de eso vimos lo que eran trifásicos balanceados, ¿verdad? Que es cuando el sistema es polifásico, es decir, tiene más de una línea viva y en cada una de sus líneas tiene la misma carga. Ahora procederemos a ver lo que es un trifásico desbalanceado. Entonces, un trifásico desbalanceado, ¿verdad? Son en general sistemas en Y, como dice acá, donde la tensión de línea no es igual a raíz de 3 tensión de fase. Tampoco en delta la corriente de la línea es raíz de 3 la corriente de fase. Es decir, no se cumplen estas normas y los desfases relativos entre las propiedades análogas son diferentes a 120, es decir, no necesariamente se cumplen los 120 grados entre las tensiones ni las corrientes. Entonces, ¿qué pasa? Que como estas tres definiciones no se cumplen, las ecuaciones de potencias vistas para trifásicos balanceados ya no aplican, sino que vamos a usar las siguientes. Estas de acá. Entonces, para el sistema o para la capacidad trifásica, vamos a sumar la tensión en la fase A por la corriente conjugada de la fase A más la tensión en la fase B por su corriente conjugada en la fase B más la tensión de la fase C por la corriente conjugada de la fase C. Entonces, la potencia real trifásica vamos a tener que sería entonces VA y A en su magnitud por el coseno del desfase entre estas dos, entre la tensión y la corriente en A. Asimismo para la fase en B y asimismo para la fase en C. Y se suman todas para al final obtener la potencia trifásica. En el caso de la potencia reactiva trifásica, vamos a utilizar esa misma fórmula, pero en vez de obtener la parte real con el coseno, vamos a obtener la parte imaginaria con el seno. Entonces, la magnitud de la tensión de A por la corriente de A por el seno del desfase entre la corriente y la tensión, más la magnitud en B por la corriente en B, magnitud, por el seno del desfase entre la tensión y la corriente, más la magnitud de la tensión en C por la magnitud de la tensión en C por el seno del desfase entre la tensión y la corriente en C. Vamos a tener que las impedancias o potencias de una misma carga o línea van a ser diferentes. Es decir, la de A puede ser diferente a la de B y la de B puede ser diferente a la de C. Puede ser que A y B mantengan la misma, pero en C cambie. Por lo tanto, en general, cada fase tiene un factor de potencia diferente. Por tanto, el factor de potencia de la conexión trifásica ya no lo vamos a obtener como lo obteníamos antes, sino que vamos a obtener la potencia trifásica entre la capacidad trifásica para obtener su tensión. Luego, cuando vamos a efectuar la transformación de delta estrella, ya no vamos a hacer z tercios y así, sino que aquí vamos a tener que utilizar las fórmulas grandes que teníamos para circuitos 1, ¿verdad? Que era las dos adyacentes entre la suma de todas, ¿verdad? Acá, para obtener esta acá. La Z2 para obtenerla. Lo que hacíamos era ZX, ZY, ¿verdad? Estas dos de acá, las dos adyacentes, entre la suma de todas. Asimismo, si pasamos de la Z3, que sería acá, ¿verdad? Si estamos pasando de delta estrella, lo que tendríamos es ZZ, ZY, ¿verdad? Estas dos multiplicadas para que nos salga acá, dividido entre la sumatoria de todas. Mientras que si más bien es desde Y a delta, lo que vamos a hacer es la multiplicación de esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, y lo vamos a dividir
entre la que queremos, que sería, digamos, en este caso acá, ZX, que sería Z3. Luego acá en ZY, Z1 y en ZZ, Z2. Acá, acá y acá. Ahora, como tenemos la conexión en Y, sin cable neutro no puede conectarse. ¿Por qué? Porque recuerden que al estar desbalanceadas, por acá va a pasar una corriente, por acá va a pasar otra corriente, por acá va a pasar otra corriente. Por tanto, casi siempre vamos a tener corrientes en el neutro que nos van a estar sobrando, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es conectar un neutro imaginario. Entonces los neutros en los sistemas trifásicos desbalanceados experimentan un fenómeno conocido como desplazamiento del neutro. ¿Quién valía utilizar un neutro imaginario? ¿Por qué? Porque por acá va a venir corriente, por acá va a venir corriente, por acá va a venir corriente. Y esas tres, recuerden, esas tres corrientes al no ser iguales, lo que nos va a dar es que normalmente no va a ser cero y por tanto vamos a tener una corriente que va a viajar por ese neutro. Entonces, si lo vemos, si hacemos estas de acá, ¿verdad? Esta malla de acá, esta malla acá y esta malla acá, ¿verdad? Si hacemos la malla en uno, vamos a tener VA, ¿verdad? Entrando por el negativo, por IAZA y luego vamos a tener que estamos entrando por menos VNO. Vean de que acá lo que hicieron fue que lo pusieron al revés, pusieron las que van iguales, positivas, y las que van a contrarias, negativas. Entonces, con esta de acá, vamos a tener que VA menos la tensión en el neutro, dividida entre su impedancia, va a ser la corriente IA. Y así sucesivamente en IB y en IC. Ahora, la corriente en el neutro va a ser la sumatoria de las tres corrientes de fase, la IA, IB e IC. Por tanto, vamos a tener que hacer esta más esta más esta. Esto de acá nos va a permitir entonces relacionar la tensión en el neutro de la siguiente manera, ¿verdad? La tensión en el neutro va a ser VA entre su impedancia, VB entre su impedancia, más VC entre su impedancia, entre el recíproco de cada una de sus impedancias, ¿verdad? Hasta la del neutro. Esto hace que si utilizamos admitancias va a ser YA, VA, más YB, VB, más YC, VC, entre las sumatorias de las admitancias de A, B, C y N, ¿verdad? Entonces, si no hay un conductor de neutro, lo que vamos a hacer es que con esta fórmula de acá, ¿verdad? El Zn va a ser igual a cero, por tanto, el VNO va a ser igual a cero. ¿Hasta acá tenían alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien, profe. Ok. Luego, como los circuitos trifásicos desbalanceados van a tener diferentes corrientes y tensiones, vamos a buscar métodos de cómo trabajarlos. Uno es el de componentes simétricos y otro es ver sus armónicos. Entonces, vamos a ver que las componentes simétricas las trabajó Cecil Lewis, ¿verdad? En 1918, César Luis Fortescue presentó en la reunión del American Institute of Electrical Engineers, AEIEE, que ahora es el IEEE, el método de las componentes simétricas. Desde entonces, este método se ha consolidado como una de las herramientas más poderosas para el estudio de circuitos trifásicos desbalanceados. Entonces, ¿de qué consiste el método? El método consiste en que vamos a tener cuatro operadores, uno que va a ser A1 ángulo de 120, A cuadrado 1 ángulo de 240. Vean de que estos más o menos son
las divisiones, ¿verdad? Y 1 entre 360 o 1 ángulo de 0. Y a la 4 va a ser A. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para que veamos lo siguiente. Entonces, este método demuestra que en un sistema desequilibrado de n vectores relacionados entre sí puede descomponerse, vean de que esta es la clave, puede descomponerse en una n cantidad de sistemas de vectores equilibrados, denominados componentes simétricas de los vectores originales. Entonces, esto nos va a permitir descomponer el sistema trifásico desbalanceado en tres sistemas trifásicos balanceados según el teorema de superposición. Si recuerdan, el teorema de superposición lo que dice es que para circuitos lineales, cuando poseamos fuentes independientes, podemos hacer obtener la contribución de cada una de las fuentes independientes y sumarlas para obtener la contribución total que tienen las fuentes para cada elemento. Entonces, eso es parecido a lo que hacen acá. Entonces, lo que nos dice es que los tres sistemas producto de la descomposición van a ser los componentes de secuencia positiva, que van a ser el conjunto de tres fasores de igual magnitud, donde el fasor asociado a la fase A adelanta al de fase B en 120 y este a su vez adelanta al fasor de C en 120. Vean de qué esto sería como tenerlo balanceado. Entonces, este es el de secuencia positiva. A, B y C, como bien sabemos, ¿verdad? Ahora, el componente de secuencia negativa lo que nos dice es tres conjuntos de fasores de igual magnitud, donde el fasor asociado a la fase A se atrasa. Vean de que en este se adelantaba, entonces va aquí. A1, este va a ser secuencia positiva. Entonces, si se atrasa es secuencia negativa. Ok. Y a su vez atrasa 120 al fasor asociado a fase C. Entonces, A atrasa a B y B atrasa a C. Y además de esos dos, ¿verdad? Perdón, que tenemos acá, vamos a tener el componente de la secuencia cero o homopolar. Este van a ser el conjunto de tres fasores de igual magnitud y de igual fase. Es decir, en este no van a haber desfases. Por eso es que tenemos esta acá. Vean que entonces, si sumamos el de secuencia positiva, el de secuencia negativa y el de cero, vamos a tener la descomposición de cada uno de los fasores originales. Por ejemplo, vean de que en C vamos a tener acá el de secuencia positiva, el de secuencia negativa y el nulo. Acá el original, secuencia cero homopolar, secuencia negativa, secuencia positiva y así en el real, la secuencia homopolar, la secuencia negativa y la secuencia positiva. Vean que entonces este fasor lo vamos a poder descomponer en estas tres, que sería este dibujo de acá. Entonces, matemáticamente vamos a tener que VA va a ser VAO, que sería el de secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa. En B igual, secuencia cero, secuencia positiva, secuencia negativa. Y en C, secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa. Entonces vean que estos vectores originales desequilibrados van a estar expresados en la suma de sus componentes de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Entonces, matemáticamente la descomposición anterior funciona tanto para tensiones como para corrientes. De aquí en adelante utilizaremos U como símbolo de la variable eléctrica fasorial, sea tensión o corriente. Con el fin de expresar V y UC de las componentes simétricas en términos del fasor, se define el operador A como. Entonces recuerden que A a la 4 era A, que era 1 raíz de 1 ángulo de 120, que es A, y así sucesivamente las otras funciones de A. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se ve eso? Entonces, matricialmente lo vamos a ver así, UA, UB y UC. Vamos a tener
acá las componentes simétricas, ¿verdad? Y acá vamos a tener cómo se monta la matriz. Vean que a cada uno de los juegos de fasores se le conoce como el conjunto de simétrico. Entonces, si multiplicamos por ambos lados de la ecuación por a la menos 1, nos va a quedar esto de acá. U de a sub 0. Acá estaría el de secuencia 0, secuencia positiva, secuencia negativa, un tercio de la matriz, ¿verdad? Y aquí, con respecto al vector A, vector B y vector C. La potencia en este tipo de secuencia la vamos a tener como 3 veces la tensión por la corriente conjugada de la secuencia nula o cero, ¿verdad? Homopolar, como quieran verlo, más 3 veces la potencia que se obtiene multiplicando la tensión por la corriente conjugada de la secuencia positiva, más 3 veces igual de la corriente negativa. Esta también va conjugada por cualquier cosa. Entonces esto nos va a quedar como es potencia real, coseno, coseno, coseno y potencia imaginaria, seno, seno y seno. Recuerden que según lo que teníamos, ¿verdad? En este caso, los vectores de la homopolar, los tres, están en la misma fase, ¿verdad? Vean de que aquí lo que nos da aquí es V1, nos da como A cuadrado de U a 1, UC1 es A de U a 1, V1 es A por U a 2 y UC1 A por U a 2. Entonces dice usted, profe, pero eso entonces, ¿cómo lo comemos? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener que este es de 120 con un ángulo de menos 240, 120 ángulo de 0, 120 ángulo de menos 120. Vean de que acá en el ejemplo este está abierto, ¿verdad? Entonces realmente lo que tenemos conectado es la de A y la de B. Y aquí tendríamos IA, IBC y ICA. Entonces nos pide encontrar las corrientes de línea en la componente de secuencia para carga y encuentra las corrientes de línea de fase en las componentes de secuencia para carga. Entonces, si simplificamos el circuito, porque aunque en aquí esta C no está conectada a nada, realmente lo que tenemos es conectar estas dos de 120, ¿verdad? Conectadas a una carga acá, aquí estaría un lazo, y entre esta lo que vamos a tener son dos cargas, como podemos ver en este circuito de acá. Entonces tenemos que IC va a ser 0, ahí no hay quite, ¿verdad? Sacamos el Z equivalente, que sería primero la suma de estas dos, porque están en serie, en paralelo con esta, ¿verdad? Entonces nos da este Z equivalente y nos da que IA, ¿verdad? Como está entrando, va a ser lo mismo, pero en dirección contraria de IB. Ok, y entonces eso, ¿qué se hace? Entonces vean que IA va a ser 120 menos los 120, ángulo de menos 120, ¿verdad? Se restan. Este está por el positivo, ¿verdad? Y este por el negativo, ¿verdad? ¿Cómo están? Están en dirección contraria. Por eso se restan entre la Z equivalente. Entonces obtengo cuánto es mi A. Obtengo que mi B sería la misma, solo que como es en IB, lo que obtengo es que en vez de ser menos 120, como viene para acá, ¿verdad? Entonces sería primero el de menos 120, y a ese es el que se le resta el ángulo de 0, nos va a quedar un ángulo de 120 y el IC nos va a quedar de 0. Entonces, vean de que eso que obtuvimos ahí, ¿verdad? Ya tendríamos cuánto de la corriente IA, IB e IC. Ahora, para encontrar las corrientes de fase, ¿verdad? Vamos a restarle con respecto al J20, ¿verdad? Que sería como estaba al principio del ejemplo, entre el IB y el IC, ¿verdad? Entonces, lo restamos con respecto a la impedancia original y aceptemos cuánto es nuestra corriente de fase. Vean de que si vemos esta corriente de fase, no se parece en nada a la corriente de línea
Y como podemos ver, vean de que en este caso vamos a tener que por aquí, por IB, va a viajar la corriente esta con respecto a esta. Aquí en IA, este y esta. Y en IC va a haber una corriente de ICA. Te vean de que sí hay corrientes. Vean de que en este caso, seguro por faltar el C, estas dos corrientes son iguales. Entonces, ahora que ya tengo cuántos son las corrientes de línea y cuántos son las corrientes de fase, vamos a obtener las componentes simétricas. Entonces, vean que para las corrientes de fase, el IAO va a ser IAB, IAC y CA entre 3. Esto nos va a dar 0. Con respecto a la IAB en 1, ¿verdad? Lo que vamos a obtener es IA más A, que sería con respecto a este, BC más A cuadrado de CA entre 3 y así obtenemos cuánto sería en las componentes de secuencia positiva. Y después obtenemos con respecto a AB2 las de secuencia negativa. Vean de que en este caso no tiene igual. Entonces, vean de que entonces tenemos que para I A en secuencia nula sería 0, secuencia positiva sería 9 ángulo de 90 y para I2 sería 9 ángulo de 30, ¿verdad? Y así ya obtenemos cuántas son las componentes simétricas de las corrientes. Ahora, la respuesta se puede dejar hasta aquí, pero podemos también calcular las de las demás fases mediante las relaciones, ¿verdad? Y B1 sería A1 A cuadrado y C1 sería IA1 por A y así sucesivamente. Entonces, vean que las componentes de la corriente de secuencia cero, en este caso, van a estar asociadas a la corriente del neutro. Entonces, por aquí no va a viajar corriente en el neutro. En algunos casos en que las componentes de secuencia cero son nulas, es porque las tensiones de línea son en delta o Y. Las tensiones de fase en delta, las corrientes de fase o línea en delta, corrientes de línea y fase en Y sin conexión al neutro. Entonces en Y con neutro nos va a dar que la corriente del neutro va a ser 3 veces la corriente de A en su secuencia cero. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chiquillos? Voy a parar un toque la grabación. Entonces, con respecto a lo otro que hablábamos, que eran los armónicos, ¿verdad? José Marcos tiene el micrófono abierto. Lo que Uy, mira, tenemos, yo comiendo. no se preocupe, lo que tenemos, voy a